Bienvenidos a la clase de base de datos 1. En esta ocasión vamos a hablar sobre los conjuntos de entidades débiles. Un conjunto de entidades puede no tener suficientes atributos para formar una clave primaria. A este conjunto de entidades se le denomina conjunto de entidades débiles. Como ejemplo, considera el conjunto de entidades pago, que tiene los atributos número de pago, fecha de pago e importe de pago. Los números de pago son generalmente números secuenciales empezando por el 1 generados por separados para cada préstamo. Así, aunque cada entidad pago es distinta, los pagos para diferentes préstamos pueden compartir el mismo número. Así, este conjunto de entidades no tiene una clave primaria. Es un conjunto de entidades débiles. Ahora, en contraparte también existe lo que sería el conjunto de entidades fuertes. Un conjunto de entidades fuertes en contraposición al conjunto de entidades débiles es aquel que sí cuenta con una clave primaria. Para que un conjunto de entidades débiles tenga sentido, debe estar asociado con otro conjunto de entidades, denominado el conjunto de entidades identificadoras o propietarias. Cada entidad débil debe estar asociada con una entidad identificadora, es decir, se dice que el conjunto de entidades débiles depende existencialmente del conjunto de entidades identificadoras. Se dice que el conjunto de identidades identificadoras es propietaria del conjunto de entidades débiles que identifica. En el caso anterior teníamos que un préstamo tiene una serie de pagos, entonces cada uno de estos pagos va a estar asociado pues a un préstamo en particular. Aunque un conjunto de entidades débiles no tiene clave primaria, es necesario conocer un medio para distinguir todas aquellas entidades del conjunto de entidades que depende de una entidad fuerte en particular. El discriminante de un conjunto de entidades débiles es un conjunto de atributos que permite que esta distinción se haga. Por ejemplo, el discriminante de un conjunto de entidades débiles pago es el atributo número de pago, ya que para cada préstamo, un número de pago identifica de forma única a cada pago para ese préstamo. El discriminante de un conjunto de entidades débiles se denomina la clave parcial del conjunto de entidades. Ahora bien, un conjunto de entidades débiles puede participar en relaciones distintas de relaciones identificadoras. Por ejemplo, la entidad pago de la que estábamos hablando anteriormente, aparte de participar en una relación con la entidad préstamo, podría participar en una relación con el conjunto de entidades cuenta, identificando la cuenta desde la que se realizó el pago. También un conjunto de entidades débiles puede participar como propietario de una relación identificadora con otro conjunto de entidades débiles. Es decir, que el conjunto de entidades débiles, si ya está asociado a un conjunto de entidades fuertes, también esta podría convertirse en una propietaria de otras entidades débiles. También es posible tener un conjunto de entidades débiles con más de un conjunto de entidades identificadoras. Una entidad débil en concreto podría ser identificada por una combinación de entidades, una de cada conjunto de entidades identificadoras. La clave primaria de la entidad débil consistiría en la unión de las claves primarias de los conjuntos de entidades identificadoras más el discriminante del conjunto de entidades débiles. En nuestro caso anterior, por ejemplo, que teníamos el préstamo, o el conjunto de entidades préstamo, este tenía el número de préstamo. Entonces, la clave primaria de nuestro conjunto de entidades pago sería la combinación de número préstamo y número de pago. Esa sería la clave primaria de nuestra entidad pago. Las entidades débiles en el diagrama de ER o entidad relación, pues en cuanto a las entidades débiles, se
especifican utilizando un rectángulo dibujado con una línea doble. Y la relación correspondiente, es decir, la relación identificadora, se utiliza o se especifica, mejor dicho, mediante un rombo dibujado también con una línea doble. Como ejemplo, considera una institución bancaria que tiene el conjunto de entidades préstamo con los atributos número de préstamo e importe. También cuenta con la entidad pago que tiene los atributos número pago, fecha pago e importe pago. Un pago siempre estará asociado a un préstamo, es decir, que no puede existir un pago sin un préstamo. Como se puede apreciar en la figura, el conjunto de entidades débiles pago se indica mediante un rectángulo dibujado con una línea doble y la correspondiente relación identificadora, en este caso pago-préstamo, se representa mediante un rombo también dibujado con línea doble. La figura también ilustra el uso de líneas dobles para indicar la participación total. La participación del conjunto de entidades débiles pago en la relación pago-préstamo es total, significando que cada pago debe estar relacionado a través de pago-préstamo con algún préstamo. Finalmente, la flecha desde pago-préstamo a préstamo indica que cada pago es único para cada préstamo. El discriminante del conjunto de entidades débiles también está subrayado, pero con línea discontinua en lugar de una línea continua. Es decir, en el caso de préstamo, la clave principal aparece subrayada con una línea continua. En este caso, en pago, como número de pago no es una clave principal, sino que es una clave parcial o el discriminante, entonces aparece subrayado con una línea discontinua. Es importante resaltar que en algunos casos el diseñador de la base de datos puede elegir expresar un conjunto de entidades débiles como un atributo compuesto multivalorado del conjunto de entidades propietarias. Si cambiamos el ejemplo anterior para que en lugar de utilizar una relación tenga un atributo compuesto multivalorado, vemos que se requeriría que la entidad préstamo pues tuviera el atributo pago y este a su vez se dividiera o se subdividiera en otros atributos, en este caso número de pago, fecha de pago e importe pago. Ahora bien, un conjunto de entidades débiles se puede modelar más adecuadamente como un atributo si solo participa en la relación identificadora y si se tienen pocos atributos. Alternativamente, una representación de un conjunto de entidades débiles será más adecuada para modelar una situación en la que el conjunto participe en otras relaciones además de la relación identificadora y en donde el conjunto de entidades débiles tenga muchos atributos. Es decir, que si pago también participara, como habíamos mencionado anteriormente, con un conjunto de entidades cuenta, para denotar de qué cuenta se realizó el pago, entonces ahí ya sería un poco más difícil poder modelarlo como un atributo compuesto. Esto ha sido todo por esta clase y muchas gracias.